Ah, bien. En la herida con pérdida de sustancia, ¿verdad? Vamos a tener heridas que es como la de colgajo, pero el pedacito de piel, el pedículo que permitía que esa piel siguiera pegada al organismo, se rompe. Se pierde esa parte del organismo, esa piel, pues. Por eso se llama con pérdida de sustancia. Bien. Vamos a hablar ahora de la clasificación de las heridas según el riesgo de infección, ¿ok? Que es otro parámetro que nos permite también clasificar las heridas. Vamos a tener en primer lugar lo que son las heridas no infectadas, pero sí contaminadas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que son heridas, más que todo del tipo de las heridas incisas, las cortantes que tienen los bordes nítidos, que en un principio están limpias, o sea, no fueron generados por un objeto contaminado, pero si hay un mal manejo de la herida, sí puede generar una infección a largo plazo. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como heridas no infectadas, pero sí contaminadas, que si no son bien atendidas pueden desembocar en una infección. ¿Por qué? Porque al ser una herida está expuesto a las condiciones externas, en el aire hay esporas de microorganismos flotando y eso se acumula allí en la herida, pues tiene contacto con la herida. Si no es bien atendida puede generar una infección, ¿sí? Eh, hay que tener claro que una vez que se pierde la continuidad de la piel o de las mucosas, se pierde la esterilidad. Por lo tanto, ninguna herida es estéril, ¿ok? Empezando de que en la propia piel nosotros tenemos microorganismos que por fuera del organismo no nos generan nada, pero si se rompe la piel y esos microorganismos ingresan a los tejidos, ingresan a la circulación sanguínea, sí pueden generar una infección. Entonces, ninguna herida de entrada es estéril, ¿sí? Cuando tenemos una herida de este tipo, no se debe sobrepasar el tiempo de 6 a 8 horas para ser atendida, ¿sí? Claro está que si tenemos una herida donde hay involucradas venas o arterias, no podemos llegar a tanto, porque el paciente puede morir por hemorragia. Simplemente estamos hablando de una herida no infectada que es leve, que no ha tocado vasos y arterias, entonces no es tan grave y puedo, según las circunstancias, esperar un tiempo o sea, el tiempo que se amerite para que llegue la ambulancia, para que llegue el personal de salud y pueda entonces proceder a limpiarla y a tratar la herida. Luego tenemos otro tipo de heridas que son las heridas infectadas. Estas heridas ya son aquellas donde se sabe que hay una gran cantidad de microorganismos instalados en el tejido, ¿sí? Son heridas que a simple vista, como ven acá, se pueden observar que hay pus, que hay supuraciones, que hay enrojecimiento, que hay inflamación. Este tipo de herida debe ser atendida, pero no representa un peligro inmediato en cuanto a la vida del paciente, ¿sí? Sí se debe atender, pero en una situación de primeros auxilios no es lo primero que se atiende, porque quiere decir que es una herida que ya viene de larga data. O sea, ya no fue en ese momento que ocurrió, sino que ya previamente había ocurrido y se había infectado. Bien. Ahora, fíjense que existen ciertas recomendaciones generales para hacerle frente a los primeros auxilios y poder atender una herida. Lo primero es que el personal que va a prestar el servicio de primeros auxilios debe lavarse
las manos y los brazos con abundante agua y jabón. Todas estas normas se deben cumplir en la medida de las posibilidades. Claro está que si nosotros estamos prestando primeros auxilios en una vía, ¿verdad? En una carretera, en un campo donde no hay nada cerca, pues esto no va a poder cumplirse, pero igualmente hay que prestar los primeros auxilios. En las medidas de las posibilidades también se deben utilizar guantes y material de cura estéril, ¿sí? Y el protocolo a seguir va a depender siempre del tipo de herida que se tenga que atender. Lo primero que nosotros debemos pensar cuando hay una herida que no es grave es cómo la vamos a desinfectar. Digo que no es grave porque no está en riesgo la vida del paciente, no hay hemorragia, no hay afectación de arterias y venas, ¿ok? Entonces ahí sí podemos pensar en cómo desinfectar la herida. En caso contrario, si yo tengo una herida donde el paciente está perdiendo sangre, donde sí está comprometida alguna arteria, alguna vena, lo último que debo pensar es cómo desinfectarla. Lo primero es ver cómo puedo detener el flujo de sangre, ¿sí? Entonces, en caso de que yo tenga una herida leve, yo debo elegir con qué la voy a desinfectar. Bien, fíjense, el agua oxigenada es una de las sustancias que tenemos todos al alcance. Tiene el nombre químico de peróxido de hidrógeno y esa puede utilizarse como un agente desinfectante si se sospecha de que en la herida pueda haber microorganismos anaeróbicos. ¿Cuáles son esos microorganismos anaeróbicos? Los que viven sin presencia de oxígeno. Allí podemos considerar, por ejemplo, una herida que estuvo en contacto con tierra, ¿sí? En la tierra que está en la parte, no en la parte superficial del suelo, sino por debajo, allí existen microorganismos de ese tipo. Y el agua oxigenada en contacto con la piel libera oxígeno y como estos microorganismos no pueden vivir en presencia de oxígeno, mueren. Por eso se utiliza el agua oxigenada para desinfectar. La concentración en la que viene el agua oxigenada como desinfectante, dependiendo de la marca, varía entre el 3 y el 6%. ¿Sí? Hay que aplicarla con cuidado porque, ¿qué significa con cuidado? O sea, en poca cantidad y que vaya directamente a la herida y de una vez se escurra, que no quede allí acumulada. ¿Por qué? Porque si queda allí el agua oxigenada puede producir quemaduras en el borde de la herida y esto va a retrasar la cicatrización. El agua oxigenada es un agente desinfectante que actúa a través de un proceso químico de óxido-reducción, donde las sustancias orgánicas que están allí en la piel son oxidadas. Por eso se habla de quemadura de los bordes de la herida si nosotros dejamos allí acumulada el agua oxigenada. Otra consideración a tomar en cuenta a la hora de elegir el agente desinfectante es que no debemos utilizar en heridas abiertas alcohol directamente. Bien, ¿por qué? Porque el alcohol también me puede generar quemaduras en el borde de la piel que forma parte de la herida y eso pues va a retardar la cicatrización, va a generar mayor dolor en el paciente y va a hacer que la piel tarde más en regenerarse. Entonces, en heridas abiertas no se debe utilizar alcohol para desinfectar. Otra consideración que se debe tener en cuenta es que no se deben utilizar dos antisépticos a la vez. Por ejemplo, mezclar mercurocromo con otro desinfectante como la povidona yodada. Bien, ¿por qué? Porque estos generan compuestos químicos que van a hacer que tarde mucho en cicatrizar la herida. Puede ser porque se quemen los bordes de la piel,
puede ser porque se generan reacciones químicas entre los dos agentes desinfectantes que dejan allí un producto acumulado en la piel y retarda mucho lo que es el proceso de cicatrización. Igualmente, con la tintura de yodo, que la venden mucho como agente desinfectante, hay que tener cuidado porque puede producir quemaduras también en la piel. Hay que utilizarla bien diluida y preguntarle al paciente si no es alérgico al yodo, porque hay muchas personas que son alérgicas al yodo y luego les salen unas rosetas alrededor de la herida producto de la alergia al yodo. También se recomienda no utilizar antisépticos que sean coloreados. Antes venían antisépticos con un color naranja muy fuerte, ya casi no vienen, son muy pocos. ¿Por qué? Porque este color dificulta ver cuál es el progreso de la herida. O sea, realmente cómo está la herida, cómo es el aspecto. Y esto me puede traer como consecuencia un diagnóstico errado, porque a lo mejor la herida está sumamente roja, irritada, y nosotros pensamos que el color es producto del antiséptico. Entonces, siempre tratar de utilizar antisépticos que sean incoloros. El antiséptico más utilizado para curar cualquier tipo de herida es aquel antiséptico que contiene clorhexidina al 4%. Es lo que más se usa en la actualidad y hay varios productos comerciales que traen esta sustancia química. También suele utilizarse muchas soluciones de povidona yodada al 10%, pero diluida. O sea, no se utiliza así como viene el producto comercial al 10%, sino que se diluye en agua. Porque como ya les mencioné, el yodo puede quemar los bordes de la herida, ¿sí? El inconveniente que tiene la povidona yodada es el color, que ya sabemos que me va a generar un color bastante fuerte y que me puede enmascarar algunas características de la herida. Sin embargo, ya vienen unos productos de yodo también que no traen color. Sin embargo, siguen siendo más económicos y más accesibles los que traen el yodo, con el color característico del yodo. Una vez que ya nosotros elegimos el desinfectante, entonces debemos aplicar el desinfectante y cubrir la herida con un apósito que sea estéril, ¿ok? Esto es con el objetivo de que la herida se mantenga cubierta y húmeda. Ojo, no es una humedad que permita el crecimiento de microorganismos, no, es una humedad intermedia. Fíjense que los apósitos no son totalmente tapados, permiten la circulación de aire, el intercambio de aire. Entonces la herida debe estar cubierta, pero a la vez que se permita el intercambio de aire para que no haya la proliferación allí de microorganismos. Este apósito generalmente se fija con una venda. Nunca se debe utilizar algodón, ¿verdad? Para cubrir una herida. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, el algodón tiene hilos, desprende fibras y esas fibras se pueden ir quedando allí acumuladas en el interior de la herida y la pueden contaminar. Y siempre también debemos verificar el estado del paciente en cuanto a lo que es la vacuna antitetánica, ¿sí? Cuándo se la colocó, si está vigente y de no ser así, pues recomendarle que vaya a un centro de salud a colocarse la antitetánica, sobre todo si la herida ha sido causada por un objeto oxidado, por un vidrio que estaba enterrado en el suelo, etcétera. Porque ese tipo de agentes suelen tener contaminación de microorganismos asociados a la producción del tétano, que es justamente una enfermedad que se evita con la colocación de la vacuna antitetánica. Bien, hemos estado hablando de heridas
leves, de leves a moderadas, en las cuales no está en peligro la vida del paciente y solo pues estamos dedicados a desinfectar y cubrir la herida para que no haya mayores consecuencias. Vamos a hablar ahora de las heridas graves, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a las heridas graves, vamos a abarcar allí todas aquellas heridas que no sean superficiales, como por ejemplo, aquellas heridas donde no logremos detener la hemorragia, heridas que sean punzantes, heridas que midan más de 3 centímetros, heridas que alojen en su interior cuerpos extraños clavados, que han quedado vidrios allí incrustados, por ejemplo. También se consideran heridas graves, mordeduras de hombres o animales, porque en la saliva hay gran cantidad de microorganismos y cuando hay una mordedura, estos microorganismos inmediatamente contaminan la herida, ¿sí? Cualquier herida que se vea que va a dejar una cicatriz muy evidente es considerada una herida grave y también las heridas que afecten a las articulaciones, las manos, la piel, los músculos o huesos. Cualquier herida que reúna alguna de estas características es considerada una herida grave. Bien. En el caso de las heridas graves, sabemos que lo recomendable es que lo más pronto posible ese paciente acuda a un centro de salud, ¿sí? En el caso de que alguna herida grave ocurra cerca de la zona donde está la farmacia, tanto el farmacéutico como el auxiliar técnico de farmacia deben tener los conocimientos básicos para poder prestarle asistencia a ese paciente mientras llega el personal especializado. ¿Qué debemos conocer entonces nosotros cuando vamos a tratar una herida grave mientras llega el personal de primeros auxilios? Primero debemos tratar de detener la hemorragia, ¿sí? De alguna manera, con un torniquete, con gasas, taponar la herida para detener la hemorragia. Esto es lo que se denomina la hemostasia, ¿sí? ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es evitar la pérdida de sangre para que no se pierda el equilibrio interno de nuestro organismo. Bien, lo ideal es, dependiendo de la gravedad de la herida, primero desinfectar y luego taponar la herida. Pero si la hemorragia es muchísima, que nosotros consideramos que está en peligro la vida del paciente, debemos primero buscar la manera de taponar la herida. Y después se ve lo de la desinfección, ¿sí? E incluso podemos utilizar unas gasas impregnadas con agua oxigenada para taponar. Entonces, allí estaríamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. El agua oxigenada me serviría un poco para desinfectar superficialmente y la gasa que contiene el agua oxigenada me permite taponar la herida y detener la hemorragia. Pero recuerden que esta gasa con el agua oxigenada no puede quedar allí muchísimo tiempo porque entonces esta agua oxigenada me puede generar la quemadura de los bordes de la piel. Entonces tenemos que jugar ahí muy bien con lo que es el equilibrio entre el tiempo y el cuidado de la herida. Y también lo que es la pérdida de sangre. Si yo trato de taponar la herida con una gasa, con un apósito, etcétera, y no se detiene la hemorragia, no lo logro, entonces debo buscar elevar el miembro afectado, ¿sí? Sea un brazo, sea una pierna, siempre buscar elevarlo para que la sangre vaya en contra de la gravedad y sea más difícil la pérdida de sangre. Si elevando el miembro tampoco logro detener la hemorragia, entonces debo buscar la zona alrededor de la herida por donde pasa la arteria más importante y presionar allí.
Claro, pero para hacer esto hay que tener un poquito de conocimiento de anatomía, ¿sí? Dependiendo si es un brazo, es una pierna, cuál es la arteria que pasa, dónde está ubicada esa arteria y allí presionar, porque al presionar, entonces va a disminuir el flujo de sangre hacia la herida. Si aún haciendo esto no se detiene la hemorragia, entonces dejamos como última opción aplicar un torniquete, ¿sí? Se deja como última opción porque el torniquete a la larga puede generar un daño en lo que es los tejidos que están alrededor de la herida. ¿Por qué? Porque esos tejidos se quedarían sin oxígeno durante el tiempo que esté colocado el torniquete y esto tampoco es positivo. Entonces, lo del torniquete se deja como última opción, donde ya no queda otra, sino es la opción que hay para salvar la vida del paciente. Bien, y se debe registrar la hora en que se colocó ese torniquete y cuando ya se haga entrega del paciente al personal especializado, se le indica desde qué momento tiene puesto el torniquete, para que ellos sepan qué tan rápido deben retirarlo, ¿sí? En caso de que ya nosotros logremos detener la herida, la hemorragia, con alguna gasa, con algún apósito, entonces sobre esas gasas vamos a aplicar un vendaje para que no se desprendan de la herida hasta que llegue el personal especializado en primeros auxilios. Bien. Fíjense, luego que nosotros ya logramos detener la hemorragia, si aún no llega el personal de salud, podemos tratar de inmovilizar la zona afectada para evitar que haya mayor dolor en el paciente. Pero esto solo lo podemos hacer si tenemos un poco más de conocimiento en primeros auxilios, ¿sí? Porque si no tenemos los conocimientos, tratando de inmovilizar, podemos generarle mayor daño al paciente. Entonces, si no tenemos un curso como tal de primeros auxilios, lo mejor es dejar el paciente en una posición cómoda que le permita esperar que llegue el personal de salud, porque si tratamos de inmovilizar sin saber lo que estamos haciendo, podemos dañar más de lo que ya está el paciente, ¿ok? Y inmediatamente cuando hay una situación de urgencia, si hay más personas a nuestro alrededor, mientras nosotros estamos tratando de prestar primeros auxilios, debemos decirle a otra persona que llamen inmediatamente. Y si estamos nosotros solos, bien, sería prestar, si tenemos un celular, poner el celular en altavoz, iniciar la llamada y al mismo tiempo ir ayudando, o sea, prestando los primeros auxilios, ¿sí? Siempre no debemos dejar de último para llamar al servicio de emergencia. Es lo primero que se hace. Y si es una situación muy grave, en el mismo momento que estoy tratando de prestar el primer auxilio, estoy llamando, porque eso es lo más inmediato. Bien, desde lo que es la oficina de farmacia, nosotros nada más vamos a hacer recomendaciones para el tratamiento de heridas que sean superficiales, ¿ok? En heridas graves, nosotros no podemos aconsejarle a los pacientes que hagan una cosa o que hagan la otra, no. Tienen que dirigirse a un centro de salud. Les digo esto por si se presenta la situación de que no ocurra nada, o sea, muy cercano a que ustedes vean, sino que lleguen a preguntarle qué hacer. Que en su casa hay un niño, por ejemplo, con una herida grave, que ¿qué hacen? No, tienen que llevarlo a un centro de salud. Fíjense, luego de las heridas, ¿verdad? Lo que tenemos como situación que puede poner en riesgo la vida del paciente son las hemorragias. Las hemorragias están representadas por la salida de sangre
de las venas o de las arterias que circulan a través de todo el organismo. Cada vez que hay una hemorragia, esta debe de detenerse lo antes posible para evitar que el organismo pierda su equilibrio interno. Bien, hay diferentes formas de clasificar las hemorragias también. Vamos a ver un tipo de clasificación según el espacio al que se vierte la sangre. Es decir, estas hemorragias se clasifican según el sitio donde está llegando la sangre que se está perdiendo. Así tenemos las hemorragias internas y las hemorragias externas. Las hemorragias internas son aquellas donde la sangre se queda dentro del organismo, no sale al exterior. O sea, la sangre se deposita en las cavidades internas del organismo. Por ejemplo, sangre depositada en la cavidad abdominal, en la cavidad torácica, sangre depositada en los pulmones, dependiendo de dónde sea el traumatismo que generó la hemorragia. Y tenemos las hemorragias externas, en las cuales la sangre sí va al exterior del cuerpo. Según el origen de la hemorragia, es decir, el tipo de sangre que se está perdiendo en la hemorragia, nosotros vamos a clasificar a las hemorragias en hemorragias arteriales, hemorragia venosa y hemorragia capilares. La hemorragia arterial nosotros la podemos identificar porque es una sangre muy roja, muy brillante y la forma en que sale la sangre no es continua, sino que como que sale un poquito, se detiene y sale otro poquito, se detiene y así va. Esta interrupción de la hemorragia coincide con la contracción del corazón. Cuando el corazón se contrae, la hemorragia se hace más intensa y cuando el corazón se relaja, la hemorragia baja un poco. Entonces, eso nos indica que hay una hemorragia arterial. Primero, el color de la sangre, que es un rojo muy intenso, muy brillante. Y segundo, que es una hemorragia que ocurre con chorros rítmicos. Por un momento se hace más intensa, luego disminuye la intensidad y luego vuelve a hacerse intensa. Tenemos también las hemorragias venosas. En las hemorragias venosas, el color de la sangre sigue siendo rojo, pero no es tan brillante, no es tan intenso. Es un rojo más oscuro. Y en ese caso, la pérdida de sangre es continua. No se hace más leve y más intensa, sino que está el chorro de sangre ahí pegado. Esta diferencia en el color de la sangre se debe a que por las arterias circula sangre oxigenada. Es decir, sangre que viene de los pulmones rica en oxígeno. Y eso le da el color rojo brillante, intenso. En cambio, por las venas circula sangre pobre en oxígeno. Es sangre que ya ha recorrido parte del organismo y ha repartido el oxígeno que tiene y ha recogido dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que está dentro de la sangre venosa es lo que hace que el color de la sangre se haga más oscuro, como más opaco, un rojo menos intenso. Y tenemos también lo que es la hemorragia capilar. Es una hemorragia muy escasa, muy pequeña, que está ocurriendo porque se rompió algún vaso capilar y la sangre que estaba en ese vaso capilar es la que está generando la hemorragia. Es el tipo de hemorragia más fácil de controlar porque es mínima. Incluso esa hemorragia puede estar representada por un hematoma o un moretón, ¿sí? Recordemos que los vasos capilares son
aquellos vasos que permiten la comunicación entre las venas y las arterias. Son los vasos más delgaditos, de menor calibre que hay dentro del organismo. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros debemos seguir para tratar una hemorragia? Lo primero es ver de dónde viene la hemorragia, el lugar preciso donde se origina la salida de sangre y el tipo de hemorragia que es. Darme cuenta si es una hemorragia venosa, si es una hemorragia arterial o si es una hemorragia capilar. Y para poder ver todo eso tengo que descubrir la zona, o sea, de donde está saliendo la sangre. Bien, luego que yo localice el lugar exacto de la hemorragia, debo ejercer presión directa sobre la hemorragia aproximadamente durante 5 a 10 minutos con una compresa, con un apósito estéril. Bien, fíjense que cuando yo coloque la primera compresa, obviamente esta compresa se va a llenar de sangre. Esta primera compresa, así esté full de sangre, yo no la debo quitar de la herida, sino que debo colocar otra encima de ella. ¿Por qué? Porque en esa primera compresa sobre la herida, allí ya comienza a formarse un coágulo que es la reacción natural del organismo cuando hay una hemorragia. Ese coágulo se forma para taponar lo que es el orificio que está permitiendo la salida de sangre. Entonces, si yo coloco el apósito, el primero, sobre el sitio de la hemorragia y cuando lo veo lleno de sangre lo quito, me estoy llevando el coágulo que empieza a formarse allí. Entonces, coloco el apósito y cuando ya esté muy impregnado, voy a colocar otro apósito sobre eso, pero nunca quito el primero que coloqué porque me estaría llevando el coágulo que allí se forma. Bien, fíjense. Luego, si con esta presión, ¿verdad? Si con esto que yo estoy haciendo no se detiene la hemorragia, entonces yo debo buscar ejercer presión sobre otra zona cerca del sitio de la hemorragia, pero esa zona debe encontrarse entre la herida y el corazón. ¿Por qué? Porque es como cuando nosotros tenemos una manguera con agua, ¿verdad? Imagínense una arteria, una vena por donde va la sangre. Si yo no quiero que me llegue más sangre al final de esa manguera, pues yo ejerzo presión aquí al principio. Eso es lo que se busca. Entonces, si yo no logro detener la hemorragia en el mismo sitio de la hemorragia, yo entonces pruebo presionar una zona que se encuentre entre la herida y el corazón, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la herida en una mano, entonces yo debo buscar presionar en el pulso braquial, que es acá, ¿sí? El que está acá. ¿Por qué? Porque esto me evitaría, en teoría, el paso de la sangre del corazón hacia la herida. Y de esa manera disminuyo la hemorragia y evito que se siga perdiendo sangre. Si igualmente esta presión entre el corazón y la herida no logra detener la hemorragia, entonces yo debo probar elevar la parte afectada, el miembro afectado, por arriba del nivel del corazón, ¿sí? Para buscar que por acción de la gravedad la sangre no siga circulando, no siga saliendo, ¿sí? Si yo coloco el miembro por encima del nivel del corazón, la sangre iría en contra de la gravedad. Y eso tiene que hacer que disminuya sustancialmente la hemorragia. Bien, si esto aún no funciona, en última instancia, yo puedo probar colocar hielo envuelto en un trapo que esté limpio o una bolsa limpia alrededor de la zona afectada para
disminuir la hemorragia. Esto es lo que se llama crioterapia. ¿Por qué? Porque todos los tejidos, cuando se encuentran a muy bajas temperaturas, se contraen, ¿sí? Incluyendo los vasos sanguíneos, es decir, incluyendo las arterias, las venas y los vasos capilares. Entonces, si yo coloco algo muy frío, hielo, alrededor de la zona de la hemorragia, los tejidos y los vasos sanguíneos que circulan por allí van a contraerse. Y al contraerse, pues va a ser más difícil que la sangre fluya. Una vez que ya he logrado detener la hemorragia, entonces debo siempre aplicar un vendaje compresivo moderado, ¿sí? Es decir, voy a colocar una venda en el sitio donde está la hemorragia que me impida que siga saliendo sangre, pero que tampoco esté muy apretada, que haga que se corte el suministro de oxígeno hacia los tejidos. Por eso siempre el torniquete está contraindicado. El torniquete se deja para lo último, si ya hemos probado todo y no se logra detener la hemorragia, ¿sí? Porque el torniquete me puede generar daños a largo plazo. Bien, ¿qué se hace si se sospecha que hay una hemorragia interna, ¿sí? Y, por ejemplo, un accidente de auto, cuando hay una hemorragia interna o se sospecha por el tipo de golpe o por el tipo de traumatismo que sufrió el paciente, debemos buscar trasladar lo más rápido posible el paciente al centro de salud. ¿Ok? Es urgente, es para allá, porque ahí sí no hay nada que hacer en situaciones que no sean dentro de un centro de salud. Cuando hayan heridas que queden objetos incrustados, ¿sí? Por ejemplo, vidrios, un trozo de lata, de caño, etcétera. No debemos nosotros, como prestadores de primeros auxilios, tratar de retirar eso que quedó allí incrustado. Porque si no tenemos los conocimientos bien especializados, cuando nosotros retiremos el objeto incrustado, podemos dañar más tejidos, podemos abrir más la herida y podemos hacer que la hemorragia sea más intensa. ¿Ok? Lo que debemos procurar si hay un objeto incrustado en una herida grave es que se reduzca la movilidad de la zona lo máximo posible. O sea, que no haya nada de movilidad en la zona donde está el objeto incrustado. Bien, y buscar trasladar el paciente lo más rápido posible. Fíjense que cuando hay un objeto clavado, por ejemplo, en el ojo, si no es un objeto muy grande que sobresalga, lo que se debe buscar es vendar el ojo para evitar que los ojos se muevan buscando el campo visual y que ese movimiento haga que se empeore la herida en el ojo, ¿sí? Solo vamos a tratar de retirar objetos cuando sean heridas superficiales. Por ejemplo, que nosotros le sacudamos la arena, la tierra, una herida, pero en heridas superficiales. Cuando ya tenemos heridas graves, donde hay mucha hemorragia, donde hay algún objeto incrustado, no debemos buscar eliminar ese objeto porque podemos empeorar la herida. Y en un ojo, menos. Como ya les dije, en un ojo debemos, si se puede, dependiendo de lo que esté allí en el ojo, tratar de vendar para que el paciente no mueva el ojo y se haga más evidente la herida, o sea, se haga más grave la herida. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda antes de continuar? No. Bueno, entonces vamos
a continuar con otro tipo de situaciones que se presentan en primeros auxilios que corresponden a las quemaduras, ¿sí? Son también muy frecuentes. Una quemadura, ¿verdad? Se define como el daño o la destrucción que sufre la piel o los tejidos. Estamos hablando de los tejidos más profundos, como por ejemplo músculo, hueso, bien sea por exceso de calor o por exceso de frío que venga del exterior. También nosotros podemos tener quemaduras por agentes químicos, es decir, productos químicos, por electricidad o cualquier combinación de todas estas causas. Es decir, puedo tener una quemadura porque hubo contacto con algo muy, muy caliente, hubo contacto con algo muy frío, hubo contacto con una sustancia química, hubo una descarga eléctrica, etc. Cualquiera de ellos me puede generar una quemadura. Y estas causas de quemadura tienen como característica en común que deshidratan de forma brusca los tejidos, lo deshidrata. Y eso pone en peligro de muerte al paciente. Porque igual cuando les estaba hablando de las hemorragias, cuando se pierde el equilibrio interno del organismo en cuanto a la cantidad de líquido, en cuanto a la cantidad de sangre, suministro de oxígeno, etcétera, pues allí ya está en peligro de muerte el paciente. Acá tenemos los diferentes tipos de agentes que pueden causar una quemadura. Tenemos los agentes físicos, los agentes químicos y los agentes eléctricos. Entre los agentes físicos vamos a tener sólidos calientes como planchas, estufas, líquidos que estén en su punto de ebullición como el aceite, agua caliente, el sol, por supuesto, también me genera quemadura, o también el frío extremo, ¿ok? Cuando tenemos temperaturas bajo cero. También yo puedo tener una quemadura por un agente químico, por ejemplo, el contacto de la piel con ácidos concentrados, como el ácido sulfúrico, clorhídrico, el ácido muriático, el ácido perclórico, y también puedo tener quemaduras por sustancias alcalinas, como por ejemplo la soda cáustica, el hidróxido de sodio, el amoníaco, las sustancias que se utilizan para destapar cañerías. Son sustancias alcalinas que me pueden generar una quemadura. Y también una descarga eléctrica de alto voltaje puede generar quemaduras muy graves en una persona. ¿De qué va a depender la gravedad de la quemadura? ¿Sí? ¿De qué tan grave va a ser una quemadura? Eso va a depender de lo que es la profundidad de la quemadura, la extensión de piel, de músculo, de hueso que abarque, en qué región del cuerpo es la quemadura. No es lo mismo una quemadura en la cara que una quemadura en la espalda, por ejemplo. Y también se evalúa si hubo durante la quemadura inhalación de vapores tóxicos o de vapores calientes hacia el sistema respiratorio, ¿sí? ¿Cuáles quemaduras son consideradas graves? Las quemaduras que dificulten la respiración del paciente, las que ocurran en más de una parte del cuerpo o que se encuentran en zonas muy sensibles, como es, por ejemplo, la cabeza, el cuello, las manos, los pies y los genitales. Son zonas muy sensibles también para las quemaduras. También son consideradas quemaduras graves aquellas quemaduras que sean muy profundas, por ejemplo, las que se originan por contacto con sustancias químicas, alguna quemadura que se haya generado por una descarga eléctrica, por una explosión. Todas estas reúnen las condiciones para ser considerada una quemadura grave. Las quemaduras se van a clasificar
según las capas de la piel afectada en quemadura de primer grado, quemadura de segundo grado y tenemos las quemaduras de tercer grado. ¿Cuáles son las quemaduras de primer grado? Fíjense que el grado me indica es el grado más bajo, ¿verdad? Primer grado son las que afectan a las capas más superficiales de la piel. Es una quemadura leve que tiene una curación de forma natural, aproximadamente entre 3 y 5 días, y que no va a dejar consecuencias graves, no va a dejar secuelas. Es el tipo de quemadura que se produce cuando hacemos una exposición muy larga al sol o cuando estamos muy cerca de una fogata. Una quemadura de primer grado se evidencia por que hay enrojecimiento de la piel se torna seca y hay una pequeña inflamación con presencia de un ardor y un dolor un poco intenso, ¿sí? Pero no pasa de allí. ¿Cuándo se considera que hay una quemadura de segundo grado? Cuando ya no es una quemadura que afecta la capa más superficial de la piel, sino que afecta la capa intermedia, la segunda capa, ¿sí? Recuerde que cuando vimos la capa de la piel, tenemos la capa más superficial, que es la epidermis, la de más arriba, luego tenemos la dermis, que es la del medio, y tenemos luego la capa más profunda, que es la hipodermis, ¿ok? Entonces, una quemadura de segundo grado es aquella donde se afecta la segunda capa de la piel, que es la dermis. Y allí, entonces, ya hay la presencia de ampollas que se llenan de agua, ¿verdad? Lo que se llaman las vejigas de la quemadura. Hay inflamación del área y la piel se torna color rojo y hay la presencia de un dolor bastante intenso. ¿Alguien levantó la mano, creo? Susana. Te escucho. Susana, ¿me escuchas? Bueno, debe ser que se le activó solo. Continuemos. Entonces, en la quemadura de segundo grado ya hay... Dime. Si es en la casa, no es bueno reventarlas porque puede haber riesgo de infección. En los hospitales sí hacen las curaciones donde arrastran esas ampollas, es un proceso bastante doloroso, pero lo hacen con condiciones higiénicas adecuadas para que no haya una infección. En la casa, no. En el hospital, sí. Bien, y también depende de la extensión de la quemadura para hacerlo en la casa. Si son unas poquiticas ampollas, se pueden reventar, pero colocando un agente desinfectante suave, un antibiótico tópico y una crema hidratante. Pero si ya son ampollas muy extensas, no, en la casa no. Eso se debe hacer como una cura de quemadura en el hospital. Bien. Ok. Continuamos entonces. Aparte de las quemaduras de primero, segundo grado, tenemos las quemaduras de tercer grado, donde allí ya hay afectación de todas las capas de la piel. Traspasa las capas de la piel y abarca lo que son músculos, tendones, nervios, huesos. Se observa todo el tejido carbonizado, ¿sí? Es un panorama de verdad que bastante grave y desde el punto de vista humano bastante doloroso, ¿sí? Las quemaduras es
yo creo que es lo peor que le puede pasar a una persona porque genera muchísimo, muchísimo dolor, ¿sí? En una quemadura de tercer grado ya hay demasiada gravedad, todo se carboniza, la piel pierde la elasticidad, que ya no va a recuperar, no regenera, y llega un momento en que si todos los nervios están afectados, están quemados, no va a experimentar dolor debido a que los nervios no están transmitiendo. Bien, generalmente cuando hay quemaduras de este tipo, donde ya no hay dolor, es porque el paciente ya ha perdido la vida. Porque si no hay nada de dolor, es porque todas las terminaciones nerviosas se quemaron. Bien, este tipo de quemaduras de tercer grado se pueden generar por supuesto, contacto directo con elementos muy calientes, un incendio, por sustancias químicas y también por una descarga eléctrica muy fuerte. Bien, aquí tenemos, vamos acá, tenemos lo que es la representación según las capas de la piel de las quemaduras. Fíjense que en la quemadura de primer grado, como vemos acá, hay afectación solo de la epidermis, que es la primera capa de la piel. En la quemadura de segundo grado, que ya tenemos ampolla, va a haber afectación de la primera capa, que es la epidermis, y de la segunda capa, que es la dermis. Y cuando tenemos quemaduras de tercer grado, ya hay afectación de la epidermis, de la dermis, de la hipodermis y de todo lo que sigue abajo, es decir, músculo, hueso, tejidos, terminaciones nerviosas, etc. ¿Ok? Si la quemadura de tercer grado está localizada, por ejemplo, en una mano, como está allí la imagen, entonces puede que las terminaciones nerviosas de esa mano estén afectadas y no se sienta dolor, pero en esa zona, ¿ok? En esa zona nada más. Ya en el resto del cuerpo que no hay quemaduras, sí va a haber la presencia de dolor. Bien, chicos. Vamos a dejarlo hasta acá por hoy para poder hacer la evaluación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿No? Bueno, entonces